Cuesta seguir después de ver este corto, intensísimo y duro. Pero tenemos más. Ven ahí algunos libros ya preparados. Hoy vamos a seguir ahora hablando de la importancia de las sagas o de las series. Y para ello nos acompañan pues 3 personas que ya han escrito varias series y que siguen haciéndolo. Yo no sé si intentaré seguir el orden. Veo aquí que el primero está El quebrantahuesos, de Blas Ruiz Grau, un autor que ya nos deleitó con su Inspector Valdés y con la trilogía del No mentirás, no robarás, no matarás. Después estará Susana Rodríguez Lezaun, que además además de amiga, es la directora de Pamplona Negra, o la comisaria de Pamplona Negra, con su serie Marcela Piel de Lobo, de la que ya llevan 2 entregas. En la sangre es la segunda. Y después Rafa Melero, que con su Xavi Masip ha vuelto a traernos ahora En Dragones de Papel, una novela extraordinaria, intensa, que, bueno, le recomiendo las 3, la verdad. Pero como esta ha sido la última que he leído, pues la tengo un poco más fresca. Y para coordinarlos o para intentar interrogarlos o sacarles los más íntimos secretos, pues va a estar con nosotros también Lorena Collados, profesora de Lengua y Literatura y lectora impenitente y un tanto suicida, porque cada vez que la llamamos para participar en algo de Cartagena Negra, viene, y a veces la llamamos y sin explicarle detalles dice que sí. Así que pido que los 4 suban aquí, por favor, para que iniciemos esta última sesión del día. Qué misterio. Vale. Miedo me da. Qué misterioso. ¿Arranco yo? Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, darle las gracias una vez más a mis queridos amigos y organizadores de Cartagena Negra, porque para mí esto, lejos de ser algo suicida, es algo que me sirve para iluminarme, ¿no?, en momentos en los que la monotonía se hace dura. Soy profesora de literatura, creo en las letras por encima de todo, pero a mí me salvan aquí estos fichajes. Yo les doy las gracias a ellos encarecidamente porque vine a hacer este proyecto y les doy la enhorabuena porque si las ediciones anteriores han sido muy, vamos, es que no tengo calificativo, esta ya el escenario me parece brutal, y sí que han sido suicidas porque ponerme al lado de estos 3, ahora veremos, ahora empezaremos a ponerle nombre. Pues para mí es un reto, es un privilegio, es un honor. Os doy las gracias como lectora por vuestras obras y sobre todo pues por seguir haciendo de este género algo grande, porque lejos de ser un género que parece que ahora se ha puesto de moda, no es que se haya puesto de moda, es que hay calidad, no hay moda, ¿no? Entonces esto os lo agradezco como lectora y por supuesto pues espero hacerlo lo mejor posible porque tengo delante a 3 grandes, ¿no? Así que espero hacerlo mínimamente. Bueno, me he traído esta caja más que nada porque obviamente veníamos a hablar de sagas y claro, la cuestión de las sagas o el misterio, ¿no?, que entrañan las sagas es que, tienen un principio, pero ¿dónde está el final, no? Entonces, para no destripar, pero sí hacerle ver a cualquier persona que no conozca la obra por dónde empieza vuestra saga, en El quebrantahuesos, Blas, ¿qué le pasa a tu querido inspector? ¿Quién es? Qué poco me gusta empezar a hablar a mí, ¿eh? Sobre todo por lo que ha dicho Antonio. Venimos sobrecogidos, ¿no?, del imponente corto que hemos visto, que nos ha dejado a todos helados. Y bueno, pues ahora vamos a intentar romper un poco el hielo, ¿no?
¿qué encuentro en el quebrantahuesos? Pues justamente has hablado de principios y justamente con el quebrantahuesos me he ido a eso, me he ido al principio de todo, ¿no? A la génesis del inspector Valdés, pero como persona, ya ni siquiera como inspector de policía, ¿no? Lo devuelvo al pueblo donde nació, donde se crió, donde nos hacemos personas, donde nos formamos, donde nos forjamos sobre todo, ¿no? Y entonces, como en la vida de todos, pues la vida del propio inspector, pues en su infancia vivió muchas cosas que le marcaron para después, ¿no? Por ejemplo, la muerte de su hermano, que si mirando un poco en retrospectiva podríamos decir que incluso el propio Nicolás no es policía porque su padre sea policía, sino porque su hermano lo fue también, es la persona que más admira y una persona que falleció tristemente en una, como dice él, en una cosa tonta, ¿no? En una reyerta con un vulgar ratero, como dice. Entonces tiene eso clavado y vuelve al pueblo donde cometió muchos errores, donde no supo gestionar esa ira que sentía cuando murió su hermano, no supo gestionar el cómo su madre se centró en su dolor y se olvidó de él, como piensa él, ¿no? Como egoístamente piensa él. No se da cuenta que al final para una madre perder a un hijo es lo peor que le puede suceder. Y todo eso le lleva a cometer una serie de errores a los que se tiene que volver a enfrentar volviendo a ese pueblo para investigar además un caso que forma parte de la tradición, del folclore de ese pueblo, que es el caso del quebrantahuesos, de no sé ni cómo llamarlo, como una bestia mitológica, un ser mitológico, ¿no? Que cada X tiempo vuelve y mata mujeres. Entonces vuelve como profesional y como persona. Entonces vuelve a sus inicios y como todos, cuando tenemos que enfrentarnos a algo que nos causa cierta desazón, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo además aprovecho porque se supone, y en esto por la investigación y las inquietudes tenemos muchas cosas en común, parece que los inspectores que tenemos aquí persiguen psicópatas, ¿no? El ser psicópatas, si nos vamos a la Asociación Americana de Psiquiatría, sus trastornos, donde nos movemos, los rasgos psicopáticos, ¿qué tienen nuestros inspectores? ¿Qué tiene esa inspectora? Buenas tardes. Lo primero... Gracias por invitarme, gracias Antonio, gracias Paco, gracias a toda la organización. Ellos saben que a mí no me tienen que preguntar si quiero venir, a mí me tienen que decir qué día vengo, ¿vale? O sea, no es lo que hay. Para mí venir a Cartagena Negra es venir a casa. Entonces, gracias una vez más por traerme, seguir escribiendo para seguir viniendo. Marcela Piel de Lobo es, es una mujer, es peculiar, pero es peculiar porque no se corta. Porque yo creo, y lo defiendo siempre, que en el fondo es una mujer normal. Lo que ocurre es que tiene actitudes que en una mujer sorprenden. Cada vez menos, por suerte, pero sorprenden. Sorprenden que una mujer tenga mal genio, que una mujer tenga mando, que una mujer conozca las nuevas tecnologías y sea capaz de utilizarlas, de hackear una contraseña. Entonces, es simplemente eso. Pero ella tiene mal carácter. ¿Vale? Pues porque le tocan las narices muchas cosas. Y se enfrenta a casos en los que, bueno, le ponen palos en las ruedas. Ella sobre todo lo que quiere es justicia para la víctima. Entonces, si las personas que han cometido el crimen o que están alrededor del crimen tienen poder como para interferir en la investigación, ella eso le supera. Le supera y es capaz de poner por delante su carrera, le da igual su vida en ocasiones, con tal de seguir adelante y descubrir la verdad. Es una mujer compleja, ¿vale? Creo que todos, como seres humanos, somos complejos. Yo a veces comparo a Marcela Piel de Lobo con una figura de papiroflexia. Estamos llenos de pliegues, entonces mi tarea como escritora es ir estirando esa figura para descubrir qué hay debajo de cada pliegue. Para mí, mientras este personaje siga teniendo ángulos, siga teniendo sombras y siga teniendo marcas, me resulta un personaje interesante. En el momento que ya, a lo largo de las novelas, haya estirado toda la figura, será un folio en blanco, arrugado y sin interés. Y entonces, pues bueno, le daremos la muerte de los justos y pasaremos a otra cosa. Pero de momento Marcela para mí sigue teniendo muchos pliegues, muchas sombras, muchos ángulos que todavía tengo que estirar. ¿Y por qué? Porque es peculiar. Y lo peculiar
llama la atención. ¿Por qué? Porque nosotros somos normales y nos gusta ver algo que se salga de nuestra normalidad. Y eso es lo que quiero que haga ella, sacarnos de nuestra normalidad y mostrarnos cómo ella se comporta con sus pliegues. Yo creo además que en este sentido los tres inspectores y la inspectora Marcela, yo los veo tan complejos, o sea, son personas de unas características tan intensas, sí, que yo creo que por eso pueden protagonizar sagas, porque si no forzaríamos al personaje y estiraríamos algo que está vacío, ¿no? Claro. Eso como lectora a mí me asusta, porque cuando sé que va a aparecer otra vez en acción, su personalidad es tan brutal y tan arrolladora que como lectora a mí me estremece, porque sufro con ella, por ejemplo. Claro. Yo el caso de Marcela es una inspectora que a mí me hace sufrir. Y a mí. Me hace sufrir muchísimo, sí, muchísimo. Para mí es muy importante que evolucione con la novela, que lo siguiente que pase tenga una deriva psicológica lógica con lo que ha pasado. Es decir, si yo en la primera novela la sitúo ante la tumba de su madre, no puede ser la alegría de la huerta. Tiene que ser un personaje triste, dolido, herido. O sea, la deriva psicológica tiene que tener lógica. Lógica, para mí es muy importante. Si no, yo creo que los lectores, como seres inteligentes que son, me dirían, mira, bonita, no, esto no es lógico, y sobre todo en la novela negra el tema de la lógica es súper importante, muy importante. Y intento que Marcela tenga una deriva lógica. En el caso, Rafa, a mí Dragón este papel me fulminó. Me fulminó. Porque, de hecho, aquí mirando ahora las anotaciones, porque reflexiono sobre la propia conducta de vuestros personajes, puse una cosa que ahora veo que pongo, secos comunes. ¿Qué tienen en común muchos de los personajes? Que cada uno de ellos tiene su función. Uno es un sargento, otras son unas chicas que se ven envueltas en una situación difícil, porque no es una situación en la que ellas se vean muchas veces posicionadas, o sea, que se hayan puesto ellas. ¿Qué le pasa a Julio? O sea, quiero decir, en tu caso, esos secos comunes hacen del sargento la persona que lleva la batuta de un cuadro que yo no sé cómo te lo has ingeniado, pero lo que sí me gustaría que me dijeras es qué respuesta le das a los secos comunes de tus personajes, teniendo como prioridad a Xavi, con por delante solo el futuro y la búsqueda de los dragones de papel, y porque con ellos hallaría a las princesas. ¿Vamos a encontrar allí a Xavi en la saga? ¿O qué? Me lo preguntan mucho. Es que sí, voy a hacer un spoilerazo. No, explico. Camúflelo. Bueno, yo cuando me pongo con Xavi Masip me pongo un reto, ¿no? Creo que es el reto que tienen todas las sagas, que el más importante es no repetir la novela, o sea, hacer una novela muy diferente, que el lector no encuentre la misma novela que ha leído anteriormente, ¿no? He leído algunos casos, y no son mis compañeros, que realmente lo hacen muy bien, en los que estás leyendo la misma novela, cambiando los escenarios y cambiando. Entonces, yo con Xavi es un personaje que ha evolucionado conmigo, porque empecé en 2010 con él, fue mi primera novela. Ahí explico un poco, ¿no?, de cómo es él, el carácter viene un poco de ahí, pero intento que sean novelas autoconclusivas y que no o sea, me llaman sagas, sí, pero son novelas que empiezan y acaban y no tienen una continuidad. O sea, mi personaje no es como Bevilacqua de Lorenzo Silva, ¿no?, que va ascendiendo con los años y ha tenido hijos, ha casado. Y yo creo que el personaje ha de ser completo, ha de ser atrayente y ha de ser muy humano, y la gente se ha de sentir, ha de tener defectos. Si no tienen defectos, la gente no se identifica con ellos, han de sufrir, les pasa a todos nuestros personajes, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida es dura. Entonces, cuando tú investigas un homicidio, claro, yo por propia experiencia, cuando tú estás persiguiendo a un asesino,
tienes muchas cosas en la cabeza. He intentado transmitir esos sentimientos que tienes, el cansancio que van teniendo los personajes, porque tú vas cansado, porque duermes poco, porque estás muy preocupado, porque no te maten a alguien más. He intentado que el personaje tenga ese sesgo, ¿no? de intentar que el lector avance con el personaje y sufra también. Entonces, no sé, yo creo que vamos a hacer los personajes humanos y que, en mi caso, se alejen bueno, ellos también lo hacen también, se alejen del arquetipo norteamericano, que no tiene nada que ver, o de los países nórdicos, que no tiene nada que ver con el nuestro, ¿no? Hemos de hacernos valer, ¿no? Como tenemos unos cuerpos policiales muy competentes y que no tenemos nada que envidiar, ¿no? a otros cuerpos policiales de otros países. Y hay que hacer personajes potentes y que el lector se los crea. Si no se los cree, no hay sagas y no hay siguientes novelas. Yo creo que la clave no solo de que te los crees, sino que tienen unos matices tan humanos, es el sufrimiento que generan en los lectores. Es más, yo doy gracias, ¿no?, a que el género, en este caso de la novela negra, en España tiene unos rasgos muy característicos, y precisamente es el impacto que provoca en el lector cada uno de los personajes, porque una de las cosas que me ha pasado con los tres, en este caso con vuestros tres protagonistas que encabezan lo que es la investigación con un equipo detrás, es lo que me generan, la angustia que me generan, pero ya no solamente porque quieras descubrir un crimen, quieras meter las piezas de un puzzle y darle forma. No, es que la persona en el camino sufre tanto que a ti te estremece, te hace a veces preocuparte, a veces angustiarte, porque los problemas que tienen son problemas muy reales. Y tan real es la parte personal, que cuando lo contáis desde el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de verdad que si no os conociera, bueno, en tu caso da coincidencia, pero diría, estos chicos forman parte los tres de un equipo de la científica, lo que pasa es que están encubiertos y han dicho que escriben, porque es que es brutal. O sea, el manejo de los sentimientos dentro de algo tan complicado como la investigación de un homicidio, y además donde se humaniza tanto que llegamos a ponernos en la piel de qué siente un inspector o una inspectora cuando se enfrenta a esto, ¿no? Yo recuerdo la anécdota, yo conocía a Blas en Alicante y fue con el cuento del lobo. Y recuerdo que le hice una pregunta y le dije, es que yo lo escuché, la puesta en escena, claro que obviamente me cautivó, porque yo dije, este señor, yo pensaba que estaba muy zumbada, ¿no?, con este tipo de lectura y tal, pero claro, después de conocerlo a él, dije, mira, estamos entre amigos. Qué bien, para los que no me conozcáis, ya tengo una fama. Efectivamente. O sea, aquí no vamos a andar con mentiras porque estamos entre amigos, ¿no? Entonces, y le dije, quiero ver al Blas al de las entrañas, ¿no? Y le digo, el cuento del lobo se viene conmigo, pero dime, ¿dónde está ese? Entonces, es lo que decía yo aquí, y empiezo así, no robarás, me voy a la librería, no robarás, no mentirás, sigo, no morirás, no mentirás, y digo, madre mía, y me encuentro la que estamos presentando hoy, y llega el tío, le pone el título, el quebrantahuesos, y me pone otra vez a Nicolás, ¡pum!, aquí delante, y me dice, y ahora vuelve a los orígenes y vuelve a ver sufrir al personaje, yo creo que más que ninguna. Sí, sin duda. Porque verdaderamente en este caso que vas a seguir, ¿no?, con Nicolás. No lo sé, si te digo la verdad, no lo sé. ¿Cómo? Yo soy la medusa, yo dejo que me lleve, ¿sabes? No siquiera por impulso, sino yo dejo que me lleve. Entonces, la verdad que no tengo ni idea, porque ¿sabes qué pasa? Que este trabajo, creo que mis compañeros van a estar muy de acuerdo. Cuando se automatiza, malo. Sí, es verdad. Malo, ¿eh? Porque cuando yo ya tengo que pensar que lo siguiente que tengo que escribir tiene que ser por obligación esto. No, si es que no me has entendido. No. A ti, Nicolás, no te deja dormir por las noches. No, Ese sigue golpeando tu puerta. Confiésalo. Sí, pero lo bueno es lo que me refería en eso, de que si tengo la obligación de decir, no, es que aparte tengo que escribir sobre él, ¿no? Porque
pero tengo que aparcar todo lo demás que tengo en la cabeza, porque creo que tenemos otras cosas, siempre tenemos otras inquietudes, otras historias que queremos sacar y quizá no son adecuadas para ese personaje o para enfocarlo desde ese punto de vista o de esa perspectiva, ¿no? Entonces, hay veces que sí que ves la respuesta del público y dices, joder, cómo gusta este personaje, ¿no? Pero al mismo tiempo no quieres tener la obligación de tener que meterlo como con calzador, ¿no? Es decir, bueno, tengo una historia que me apetece contar sobre un tema concreto sobre el que quiero hablar porque me inquieta, pero no me pega, Nicolás, en ese tema. Me apetece verlo desde otro punto de vista, desde otro punto desde otra personalidad, enfocarlo a ver cómo enfocaría este caso otra persona. Entonces, no es algo que ni siquiera me planteé, ¿no? De decir, ¿va a volver Nicolás? Pues yo supongo que sí. Supongo que sí. Por eso siempre dejo las puertas abiertas en muchas cosas. Pero no quiero que se confunda la gente con que, como está la puerta abierta, obligatoriamente vamos a tirar por ahí. Porque si no, se automatiza esto y yo creo que perdemos la pasión. Y si no disfrutamos nosotros, es imposible que disfrute el público, ¿no? Pero es que os voy a decir una cosa, y yo lo digo ahora mismo como lectora. Las sagas vuestras para mí son maravillosas, sobre todo por la necesidad de que sigan. Claro, en ese sentido... Tienen que seguir. Vamos a ver, es que, Marcela, ¿qué va a ser lo siguiente, hija? ¿A qué te vas a enfrentar en lo siguiente si la vida te lleva a maltraer? Y estás deseando volver a tener el libro para saber hacia dónde va Marcela, cómo soluciona Marcela, cómo llora Marcela, la vida amorosa de Marcela, todo. Yo estoy como Blas. A mí me interesa, yo quiero saber qué le va a pasar a Marcela. Y como quiero saberlo y tengo esa inquietud, escribo de Marcela. El día que diga, ¿qué más me da lo que le pasa a Marcela? Pues ya no me valdrá, pero ahora mismo estoy como tú. Estoy como tú. Y yo lo que estoy trabajando ahora es en el don de la ubicuidad, ¿vale? En el intento desdoblarme, porque yo ahora mismo tengo en mi cabeza 6 novelas. Claro. Entonces, 6 novelas. Entonces, no me da la vida. Entonces, estoy trabajando en el don de la ubicuidad o en algún tipo de maquinaria que me permita desdoblarme, poner una Susana en este lado de la mesa, poner otra en este lado, cada una con una novela. Claro, yo tardo un año en escribir una novela, o sea, no es una cosa... Y ahora que estoy terminando una, la siguiente de Marcela, no sé qué hacer lo siguiente, porque claro, tengo una historia súper buena para Marcela, pero claro, tengo una que dices, ostras, cómo me apetece escribir esta novela. Y luego dices, es un horror esto, sí. ¿Vale? Pero sí que es verdad que a mí me apetece seguir con Marcela porque me intriga, porque quiero saber qué le va a pasar, qué caso va a tener, con quién se va a partir la cara, qué va a pasar con Damen, si el perro se lo vuelve a escapar, o sea... La Reinona, si es que son todos matices. ¿Qué pulsos? Todos los pulsos que le quedan, ¿no? Claro, todos los pulsos. Eso es. Entonces, yo también tengo intriga. Y como tengo intriga, sé que voy a seguir con ella. Porque yo también quiero saberlo. Porque yo me siento delante del ordenador y pongo la maquinaria en marcha y es ahí cuando sale. Y cuando digo, claro, le va a pasar esto. Y entonces lo escribo. Y luego digo, ajá, y esto... Y sigo escribiendo, pero tengo intriga, yo también tengo intriga. Yo lo que pasa es que ahora parece que estamos hablando lectora y escritores. Decirme la verdad. Y en este caso, Rafa, la pregunta es obligada para ti. Dime que hay veces que tus personajes, Miriam, Cristina, no se mueven solos. ¿No tienes la sensación de que se te escapan de la mano? No. ¿No? Los muevo yo todos. ¿Seguro? Sí. No, yo no creo en eso de que los personajes van solos. Bueno, hay gente que lo dice y lo cree y, oye, lo respeto, pero no, mis personajes los creo yo y van donde yo quiero siempre. Sí que es verdad que a veces estás escribiendo la historia, pues te lleva por un sitio que quizá no habías pensado, pero se te ocurre en el ordenador, ¿no? Estás ahí, pues sí, pues por algún motivo. En mi caso, a veces, tan simple como que me llegan los delitos que le pasan a toda la gente de mi ciudad y me llega un delito que me llama la atención porque a veces son raros. Y digo, hostia, esto es interesante para hacerlo ir en una novela entonces también lo añado. Pero no, yo muevo a mis personajes, no los mueve nadie, los muevo yo. Sí. ¿Los tres? Yo sí. Me pasa como dice Rafa, que a veces yo tengo un guión. Siempre tengo un guión, tengo una escaleta y hay veces que veo el guión
leo lo que he escrito y digo, no, esto no me va mejor, y eso es una deriva inesperada en ese momento, pero no, hablan como yo quiero, se mueven donde yo les digo y piensan lo que ellos piensan, porque todo es ficción, pero se lo escribo yo, sí. Yo es que hay veces que pienso, se va en el coche con el último de la fila. Y yo pienso, pues eso lo escuchaba yo en mi infancia en el coche cuando yo iba con mi padre. Que tenemos cierta edad. Aquí en este lado tenemos cierta edad. No, pero es que y también soy muy esa ha sido fan, mi... tengo que ponerlo, Claro, soy muy claro, fan. y digo, ¿por qué? Y además los tres, la música Claro. está muy... ¿Qué pasa con la música y vuestros personajes? Para mí es súper importante en mi vida la música. Y yo soy rock, soy heavy, soy metal, con lo cual, pues, ¿qué escuchan mis personajes? AC/DC, Rammstein, Extremoduro, Platero, Gay, Barricada, Marea. Sí, sí. Yo es que, claro, de repente veo esto del último de la fila, me vienen aviones plateados, pero ¿cómo me sale a mí el último de la fila ahora que yo me pongo así muy tierna? Tengo que... ¿Pero por qué? ¿Por qué jugáis así con los sentimientos de los lectores? Por Para favor, que tengáis porque- banda sonora a la que estáis leyendo. Pero si la banda sonora la tenemos, hombre, Claro. a ver quién cierra cualquiera de estos libros, a ver quién lo cierra. Además, los posis, ¿quién lo cierra? Apuntes, se Pero quedan posis. aquí. Pero cómo, y hasta tal punto que digo, voy a intentar entenderlos como escritores, y ya me pongo a buscar, me voy a librerías y digo, Crónica Negra del siglo XX, Manual de Psiquiatría. ¿Qué tienen estos escritores dentro de la cabeza para poder escribir estas sagas? No, a mí no me digáis que es técnica. ¿Me permites Jolín, un no. consejo muy que llévalo a rajatabla? No sé, me da miedo. ¿Qué consejo? No, si es bueno para ti Ah, y para todos. Vamos a hacer terapia incluso, dímelo. No intentéis nunca entender nuestras cabezas. ¿Para No qué? lo intentéis, porque ni tiene sentido entenderlas, ni es bueno saber lo que pasa por nuestros cerebros. Y yo soy incapaz de explicarlo también. No, yo no O sea, puedo. ¿qué te voy a contar? No sé. No. Yo tengo una amiga que desde que escribí la primera novela me dijo, me das miedo. O sea, nunca te había pensado que pudieras sacar estas historias Claro. y estas... bueno, no, A mí no me sé, dijeron es que complicado. parecía normal. Me dice, oye, si parecías normal. Eso lo he escuchado yo así de veces. Sí. Lo que pasa es que luego me conocen y ya no. Claro, digo, sigo siendo lo normal. Pero sí, no, yo creo que los tres somos muy normales. Yo los conozco a los dos hace tiempo y, bueno, Blas menos. Sí. Pero no, él sabe que lo aprecio, Pero es... yo creo que somos gente normal, o sea, yo bajo a hacer la compra, hago la comida, no sé, actúo como una persona normal, luego me siento en el ordenador y lo que hago es fantasear. Tengo cierta habilidad con el lenguaje para plasmarlo en papel y ya está. Pero, ¿vosotros creéis que tenéis habilidad para plasmar en un papel cuando hacéis que el lector incluso, y esto es algo que os confieso, como lectora y como amiga de muchos lectores, hay gente que os insulta, no a vosotros? ¿Por qué me haces esto? Y hacen así. Susana Rodríguez Lezán, 130. Policía corrupto, ¿cómo denunciar? Joder, macho. Pero ¿cómo me haces esto? ¿Vosotros lo sabéis? ¿Vosotros sabéis el poder magistral que tenéis, no en estas? Algo tenéis dentro. Porque si no, las sagas no andan, los personajes no caminan y lo que es más importante, los lectores no vibran. ¿Qué hacéis vosotros o dónde creéis que está la magia, aunque no crea Rafa la magia, o en esa magia de vuestros personajes? Porque creo que el lector se queda secuestrado. Yo, si me dejáis Sí, claro. yo creo que la magia está en la cabeza de los lectores. Sinceramente, nosotros somos el interruptor que enciende su imaginación, ¿vale? Nosotros tenemos que escoger las palabras que van a crear imágenes en su cabeza. Si ellos no nos prestan su imaginación, lo nuestro son solo tinta. Es negro sobre blanco, no es más. Creo que son sus cerebros, sus vivencias, su imaginación, sus percepciones, lo que hacen que nuestras novelas les den susto, les quiten Pero hay el resuello. tantos lectores y tantos matices dentro de un lector que lleguéis a un abanico emocional tan brutal. ¿Cómo? Pero son ellos. O sea, yo no puedo estremecer a alguien
que tiene unas vivencias diferentes, dirá, tonterías me está contando. O sea, me tienen que prestar. Hay una figura muy conocida en la literatura que es la suspensión de la credulidad. Si yo un lector no lo convenzo para que se quede a vivir en mi novela y viva en la novela hasta la última página, cierra la novela y dice, ¡fuah! ¡Qué a gusto estaba aquí! No he hecho nada. No he hecho nada. Yo los necesito. Necesito su credulidad, necesito su imaginación, necesito su buena voluntad, necesito sus ganas de vivir con Marcela, o con su persona, o con Nicolás, o con toda la novela. Si no hacemos nada. Hombre, es que yo me he llegado a plantear que si yo pienso, en este caso, por ejemplo, Rafa por su trabajo, él dice, yo llega un caso, me gusta, me impacta, me llega, y entonces a partir de ahí pues yo le doy forma, ¿no? Y un poco muevo los hilos de la novela. Y yo pienso, si a mí me pasa eso, pero yo no tengo nada que ver con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a lo mejor me he equivocado de profesión y en vez de ser profesora de lengua y literatura, yo debería de ponerme un tricornio. O a lo mejor debería de irme a Barcelona. No lo sé, pero lo que sí que está claro es que si consigues emocionarme y hacerme sufrir de esa manera, una de dos, o todos los que leemos estas sagas y nos engancháis de esta manera, tenemos un poquito de tara y vamos todos metidos en el mismo saco, o decirme de dónde sacáis esos superpoderes para cautivar al lector de esa manera, porque vosotros, Susana, creo que ahora mismo ha sido muy generosa, ¿no? Diciendo el lector, pero yo digo una cosa, a vuestros lectores los educáis vosotros y nos tenéis muy mal educados. Bueno, porque ahora no se os ocurre decirme, aquí yo, como cabeza visible, que no vamos a verlos. ¿Y qué hacemos? No, yo creo que la base la ha dicho Susana perfectamente. O sea, nosotros escribimos, y lo bonito y lo que yo he visto en estos 10 años que llevo escribiendo es que cada lector hace la novela suya, tiene una interpretación, cada lector la hace, y eso es lo bonito, ¿no? Lo que hace maravilloso que a veces en clubs de lectura te digan, ¿y esto lo escribiste de esta manera para decir esto? Y piensas, no, pero tú lo has interpretado así, pues me parece genial, es así. Pero yo creo que el principal, al menos lo que me pasa a mí, yo vivo en un trabajo hace 28 años en el que he visto muchas injusticias, muchas. Y a mí Xavi Masip me sirve para quitarme esas injusticias, porque la libertad que tengo con Xavi no la tengo en mi trabajo. Yo estoy muy atado a unas leyes, estoy muy concertado, unas leyes que están hechas con toda la buena intención, pero a veces las buenas intenciones, bueno, mira lo que ha pasado con la ley del sí o sí, ¿no? que ha dejado a 1000 y pico agresores sexuales con penas más reducidas. No es tanto como se dice, también la verdad, porque cada uno lo exagera para el lado que quiere. Me refiero que a veces la ley no da respuesta. Lo he explicado muchas veces en muchas charlas, ¿no? El caso más flagrante es el de Marta del Castillo, ¿no? O sea, se ha condenado al autor, pero no han enterrado a la hija, a los padres. No se ha hecho justicia, ¿no? La justicia ha actuado, pero no hay justicia. Entonces yo, en mis personajes, Xavi tiene un alto grado de justicia, como lo tiene Marcela, y le es igual. O sea, la justicia la va a hacer de la manera que crea conveniente, ¿no? Yo creo que el lector empatiza mucho con eso, porque la realidad, yo la vivo muy en directo, pero todo el mundo ve las telenoticias, todo el mundo lee los diarios y todo el mundo ve las injusticias que hay. Y a veces hay gente, a veces tú hablas en una sala repleta de gente y hay gente en el público que está diciendo, sí, es que yo conozco o yo tengo una familiar que le pasó una cosa de estas. Entonces es muy fácil empatizar con lectores que ya están no predispuestos, porque si no les gusta la novela negra no van a leer nuestras novelas, pero ya tienen esa predisposición a buscar, pues bueno, ese tipo de personajes que les van, en principio, a cautivar, ¿no? Sí, yo es que creo, vamos, podría incluso catalogarlas. Perdona un momento, Lorenzo. Sí. Me dicen desde YouTube que no se te ve bien porque tienes el gorro, si puedes quitar tú. Ya se me ve con el tocalvo que estoy, tío. Mira, ya me ha puesto nervioso. Para una vez que nos desmonta el encuentre una chiringuito. excusa para que no se me vea con los focos dándome la calva aquí y eso. Que se te vea bien, que estás viéndote todo el mundo. ¿No te acuerdas que la última vez vine con una gorra también, hijo? Hay que buscar técnicas. Antes de irme a Turquía. Yo creo que, bueno, después de esto, Turquía como autoayuda también, y creo que vuestros personajes, como decía Rafa ahora mismo, son también de autoayuda para el lector.
Muchas veces el lector de vuestras obras se posiciona y le pide justicia a vuestros personajes. Y creo que en los tres casos son tan carismáticos que muchas veces cumplen los deseos, ¿no? Los deseos de haz esto, por favor, pelea esto, no te rindas. Es como que el lector empuja también a vuestros personajes, ¿no? Y claro, eso hace que todavía te enganchen aún más, ¿no? Porque creo que además cualquier persona que pueda ver un informativo y casos que ahora, pues además es una cuestión que todo el mundo opina, todo el mundo sabe, y entonces, claro, una cosa es la ley y la aplicabilidad de la ley y otra cosa después es, pues bueno, lo que ocurre en la calle, el sensacionalismo, las personas, y es verdad que aquí vemos personas, tanto en víctimas, verdugos, porque es que vamos a hablar ahora de los verdugos. ¿Qué pasa con los verdugos? Porque pues los personajes que cometen, vamos a llamarles fechorías, porque yo no sé cómo catalogarles, porque es que terminas sufriendo hasta con la gente que hace las fechorías. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué sufrimos tanto? Sufrimos con los buenos, con los malos, con los regulares. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tienen estas tres sagas que hasta ves que la vida, en este caso, de las personas que han llevado a cabo esos delitos, incluso podríamos justificarlas? Podríamos justificar las acciones. Podríamos ver que la personalidad de alguien es tan compleja, no que lo justifiquemos porque lo consideremos obviamente ni posible, ni bien, ni nada, pero te lleva a plantearte algo más esquemático que la banalidad de... Pues si lo ha hecho, que lo pague, ¿no? Que es lo que siempre estamos acostumbrados en la calle, ¿no? Si lo ha hecho, que lo pague, si ha cometido este delito, que lo haga. Y claro, cuando vemos al personaje en este caso, que va evolucionando también, a la par que van evolucionando los diferentes inspectores y la inspectora, pues llegamos incluso llegamos a entender que la violencia en la infancia, los casos de abusos, la falta de referencia de unos padres, todo esto, ¿no? Pero es que esto también lo tienen vuestros inspectores. Es decir, quiero decir, es que vuestros inspectores y la inspectora tienen una vidita que no es he aprobado una posición y aquí he llegado a cumplir la ley. Entonces, posiblemente la magia de las sagas es que tanto víctimas como verdugos, como aquellos que dirigen la batuta, que son los inspectores, ¿hacen con nuestras emociones lo que quieren? Blas. Sí, yo tengo una teoría que, a ver si es que es súper sencilla. Súper sencilla. Sí, sí. Sí, porque aquí has tocado fibra en mí, ¿eh? Es que aparte llevo muy metido últimamente sobre todo también en el tema de la psicología criminal. Llevo prácticamente el último año casi a diario con el tema de asesinos en serie, viendo muchos matices y muchas cosas sobre la perfilación y muchas historias, ¿no? Y me hace entender cosas que no entendía antes. Como has dicho, justificar en ningún caso, ¿no? Pero sobre todo también me está haciendo entender por qué nos fascina tanto lo que me estás comentando, por qué sufrimos, por qué seguimos, por qué... Y me he dado cuenta que al final eso es la normalidad del ser humano, ¿no? Es que no hay más. Por eso he dicho que es súper sencillo, porque creo que estamos cansados de superhéroes en todos los sentidos, tanto buenos como malos. Entonces, cuando nos topamos en la propia ficción con personas reales y con personas normales, nos atraen más. Porque entonces viene la empatía, hablaba Rafa de la empatía. Entonces comienza nuestro proceso natural de empatizar con todo lo que vemos, que es justo lo contrario que hacen los malos de nuestras novelas, no empatizar. Entonces todo eso nos hace buscar una explicación y un porqué. Entonces el ser humano como ser racional intentamos siempre buscar una explicación a todo. Entonces vemos una persona cometer un asesinato y queremos saber por qué lo ha hecho. No a quién ha matado, sino por qué lo ha hecho. Es el primer pensamiento lógico que nos lleva a nuestro raciocinio, ¿no? Entonces, todo eso, cuanto considero que nuestras sagas, en nuestra manera de tratar a los personajes, a las novelas, se centran mucho en eso, ¿no? En los porqués, en mostrar sobre todo a seres humanos normales y corrientes. Es decir, voy a hacer es un ejercicio muy sencillo para que se pongan en la piel simplemente de un inspector, porque muchas veces pensamos
que se encuentra alguien en un caso más complicado de lo habitual y de repente se activan unos mecanismos en la cabeza de la persona que tiene que investigarlo, que ya le indica el camino que tiene que seguir, que le indica, sí, bueno, hay unos protocolos, hay una serie de pasos, correcto, pero la mayoría de veces llevan a puntos muertos y a situaciones en las cuales no saben cómo continuar. ¿Qué genera eso? Frustración. Entonces, quiero que nos pongamos en la piel de una persona en la cual que de repente nos encontramos con eso delante y ¿qué sientes? Pues sientes sueño, cansancio, frustración, horas sin dormir, desesperación, ira, aceleración, momentos en los que al final te sube mucho la ansiedad, en los que te baja, en los que es un vaivén de emociones. Entonces, cuando nos intentamos transmitir como una persona normal, esa persona que está leyendo de repente dice, joder, si es que es lo que sentiría yo. Y por eso atrae, creo, simplemente. Y por eso mismo el malo también atrae, porque simplemente nos lleva a preguntarnos, sobre todo cuando lo hacemos normales, también, porque al final la maldad también existe como normalidad, por desgracia. Sí, eso era otra de las cosas que os quería comentar. O sea, la Existe maldad, porque como pensamos normalidad. que es que esta persona no puede ser normal con lo que ha hecho. Y pensamos que la falta de normalidad es una enfermedad mental. Ahí, ¿qué pasa? Cuidado. Y en eso, claro, como yo te sigo y veo lo que te dedicas a investigar, ¿qué hay de enfermedad y qué hay de no enfermedad en unos personajes que en este caso los villanos... Porque ¿qué es esta persona? Que con eso sí que hay que tener un cuidado extremo. Estoy de acuerdo. Con eso sí que hay que tener un cuidado extremo. Y con a las la hora de etiquetas. escribir os metéis en unos charcos que con ese cuidado extremo también me gustaría que me contarais hasta dónde llegáis. Vamos a ver. ¿Dónde ponéis los límites? Yo creo que en general en la vida hay que tener mucho cuidado con etiquetar las cosas. Porque es muy fácil y a la vez muy erróneo tildar a alguien de loco o de cuerdo, ¿no? Según sus actos. Evidentemente hay ciertas cosas que, yo que sé, me voy a ser muy exagerado. Te encuentras a alguien en la calle apuñalando a otra persona desnuda, saltando y haciendo una danza de la lluvia, pues evidentemente puedes pensar que esa persona no está bien de la cabeza y tiene una enfermedad mental. Pero sobre todo con este tipo de actos se tiende mucho a creer que una persona que ha hecho una serie de crímenes o no una serie de crímenes, con un solo crimen ya se tilda de loco. Mucho cuidado con eso, porque sobre todo no le hace ningún bien a las personas que sí que tienen una enfermedad mental. Ahí estamos. Eso hay que tener cuidado extremo. Y ahí me corto ya. De hecho, a mí me daba miedo preguntaros esto porque sabía que era... Pero es que quiero escucharos en este sentido No, porque... A mí hay una cosa que yo además creo que Rafa quizá me quite la razón. Una persona que comete un delito tiene una justificación perfectamente razonable para ella, Sí. para haber cometido ese delito. Sí. Se cargan de razones, Sí. ¿vale? Entonces, a mí como escritora lo que me parece muy interesante es mostrar en las novelas las razones del asesino, del delincuente, perfectamente cabales para él o para ella, para haber cometido ese delito. O sea, se cargan de razones. Esa justificación que es aplastante desde su punto de vista, parece súper interesante, porque yo creo que nadie comete, salvo como dice Blas, que tengan una discapacidad o una enfermedad mental, nadie comete un delito porque sí, comete un delito porque porque lo necesita, porque necesita dinero, porque este me ha hecho daño, porque me va a llevar a no sé dónde. Tiene sus razones, y esas razones son tan de peso que le lleva a cometer el delito. Para mí eso me parece brutal e interesante. Y en mis novelas el delincuente tiene un peso muy importante en la narración, pero mucho. Y luego hay otra cosa respecto a las enfermedades mentales. Yo he crecido al lado de un psiquiátrico. Todas las tardes los internos y las internas salían a pasear, Sí. ¿vale? Y yo he crecido saludándolos. Y ellos saludando a los niños. Entonces, para mí, yo tengo un respeto por las enfermedades mentales y me alejo tanto de utilizar cualquier apelativo para una persona. O sea, creo que utilizar el apelativo o el adjetivo o la definición de una enfermedad mental a una persona que ha cometido un delito es absolutamente injusto, injustísimo, porque hay psicópatas que no han matado a nadie, porque hay La inmensa esquizofrénicos mayoría. que no han cometido nunca jamás en su vida un delito, porque no, o sea, porque no. Entonces yo huyo de eso. Es decir, es que eres un psicópata o no, eres una mala persona, que lo hemos estado hablando esta tarde, eres una mala persona, ¿vale?
con unas pulsiones o unas justificaciones erróneas, has cometido un delito. Pero no tienes por qué tener una enfermedad mental. Yo he conocido gente con enfermedades mentales que eran adorables. O sea, que eran adorables. Y no sé, o sea, y gente que no, ¿vale? O sea, pero también conozco gente sin enfermedades mentales que no son agradables. Claro. O sea, con lo cual, no, creo que hay que tener mucho cuidado cuando hablas de enfermedades mentales, porque estamos estigmatizando enfermedades, como su propio nombre indica, y si tú tienes no sé, cualquier enfermedad, tienes diabetes, ¿vale? No te tienes por qué estigmatizar. Y a lo mejor el azúcar o la falta de azúcar hace que te dé un siroco a la cabeza y tal. Vale, pues no, pues lo mismo, ¿vale? Me he enrollado mucho, perdón. No. Yo creo que, a ver, es que yo no, en mis personajes no son enfermos mentales, son personajes que al lector entiendo que le has de explicar, ha de entender por qué él hace lo que hace el malo. O sea, los lectores de novela negra son muy inteligentes. Bueno, y lo digo porque la gente suelen leer mucho y no los engañas. Sí, lo que pasa que es verdad que muchas veces nos perdemos en esa nomenclatura, la necesidad de ponerle nombre a todo, ¿no? Y muchas veces pues los lectores, y yo me incluyo, no estamos alfabetizados en cierta terminología, ¿no? Y entonces pues nos aparecen términos como asesino en serie, enfermedad mental y tal, y eso juega un poco también con la evolución de vuestros propios personajes, es decir, incluso te hace buscar más respuestas, que nos las provocáis vosotros también. Pero hay que explicarlo, pero no hay que darlo masticado, porque los lectores son inteligentes. Entonces hay que mostrarles el camino y explicarles lo que les va a llevar a comprender. Porque es lo que has dicho tú antes, es entender, porque no justificarlo. No puedes justificar un asesinato, no se puede justificar. Pero si tú explicas cómo ha vivido esa persona, pues puedes entenderlo, no justificarlo. Pero pues es que con esa vida, ¿dónde iba a acabar? Pues haciendo lo que está haciendo. Hay que darle veracidad a la lectura, si no se cae. Y si tú no tienes un personaje potente, la novela también se cae. Que luego, hablando con Susana, ¿no? Que por eso se viven estos festivales, porque luego nos pegamos unas charlas entre nosotros muy que interesantes. Claro, la gente piensa en los asesinos en serie, qué malos son. Yo eso decía ella. O sea, yo he encontrado más maldad en estafadores que le quitan la pensión a un señor de 90 años y lo dejan en la ruina, más maldad en eso que en muchos asesinatos que he investigado. Porque a veces el asesinato es un impulso. Entonces, ¿esa persona es mala? Bueno, pues para la familia de la víctima, desde luego. Pero maldad, pues un arrebato, no sé, es muy difícil de catalogar eso. Claro, es que es dificilísimo. Yo te escucho ahora mismo hablar y obviamente porque me he puesto, porque es algo que a mí me interesa a nivel personal, etcétera, pero si a mí me pilla de nuevas, cuando yo empecé a acercarme a la novela negra y estafar, hay gente que tiene en la estafa mayor maldad que en un asesinato. Cuando tú eso lo quieres entender de primera, antes de ser, entre comillas, y permíteme, especialista en novela negra, tú dices, esto es imposible que mi cabeza lo piense. Y el lector evoluciona con estas sagas también. ¿Por qué evoluciona? Porque lo que tú piensas al principio, tanto de los inspectores, de la inspectora, como de los propios, en este caso, asesinos, no es lo que piensas conforme van avanzando los libros. O sea, el punto de partida no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el lector evoluciona. Y yo creo que ahí también me gustaría que me dierais vuestra opinión si consideráis que el lector se agarra a la saga o en este caso a vuestros personajes precisamente porque no se paran. Porque el tiempo en vuestros personajes no se para, pero es que tampoco se para el lector porque necesitamos respuestas. Porque la primera vez que te enfrentas a una novela negra buscas una justificación, porque cuando vuelves a ver a Marcela parece que le estás pidiendo otras explicaciones, cómo has evolucionado, es que no aprendiste, por qué lo has vuelto a hacer, es que otra vez has caído en la misma piedra. Es decir, yo me pregunto, o decidme vosotros, ¿qué creéis que le dais a los lectores? Tira. Yo lo que intento, el lector busca que esa justicia, yo creo que el lector la busca, porque todo el mundo quiere justicia. Lo que pasa que lo que es importante, creo, en los personajes de saga, es que esa justicia que acaban dando al lector
a ellos les crea una mella. O sea, ellos no pueden salir indemnes después de arrastrar el sufrimiento de las víctimas, porque antes lo decía Susana y yo es una cosa que me gusta escucharlo porque hay que darle importancia a las víctimas. O sea, las víctimas son muy importantes, hay que darles contenido. No puedes, ha matado a la mujer, una prostituta o quien sea, ¿eh? No, son personas, hay que darles vida, hay que darles potencia a las víctimas. Y hay que conseguirlo ¿cómo? Pues como el investigador se involucra. Cuando tú investigas un homicidio de una persona, tú lo sabes todo, casi todo. Pero es que a veces sabes cosas que no sabe la familia y te las guardas. Y eso es una mochila, ¿eh? Porque a veces, claro, todo el mundo tenemos secretos, todos. Pero imaginaros, hay gente que sale de su casa y no vuelve. Y tal como ha dejado su habitación, entramos nosotros. En mi caso, yo cuando trabajaba en homicidios, ¿no? Ahora entran mis personajes, ¿no? Y tú te encuentras esa habitación como la ha dejado la última vez la persona que no va a volver. Y eso hay que explicarlo bien. Hay que darle una respuesta a la familia, sobre todo. La familia es la que sufre. El que ha muerto o la que se ha muerto ya no sufre más. Pero la familia sí, se queda. Yo creo que no hay peor trabajo, yo lo he tenido que hacer también en una época de mi vida, que las comunicaciones a la familia, de cuando en accidentes de tráfico, no siempre son homicidios, ni mucho menos, o faltaría. Vivimos en un país muy, muy tranquilo dentro de todo, ¿no? Pero claro, cuando has de llamar a la puerta de alguien y decirle a una madre, a una mujer o un marido que esa persona ya no va a volver, hostia, es jodido, ¿eh? Es fastidiado. Yo creo que es lo peor que tenemos en nuestro trabajo, pero bueno. En tu caso es el trabajo, pero en tu caso, Blas, yo creo que sientes más o menos lo mismo, ¿no? Te pones en esa piel de transmitir, de decirle a la familia, en los vínculos familiares, incluso el quebrantahuesos, es decir, volver al pasado. Claro, sí, es Qué que... brutal, o sea, haces al lector decir, es que estoy sufriendo con él, es que es volver otra vez, es que volver a una infancia, es que esa procesión de, ostras, pero ¿qué haces ahí? ¿No? Que obviamente no vamos a decir lo que hace, pero ¿qué haces tú ahí? ¿No? Y es como encontrar respuestas con el paso del tiempo. Y yo creo que un poco tú también, sin dedicarte a eso, te buscas darle una respuesta, ¿no? A la familia de tu inspector, a la familia de tus víctimas, claro, a la familia. Claro. Y muchas veces piensas, defecto profesional, ¿no? ¿Qué hace que vosotros, en este caso tanto Susana como tú, también necesitéis dar respuestas, ¿no? Pero es que básicamente lo que contaba Rafa es el sentido de la justicia. Es algo que también, por suerte, la mayoría tenemos como innato, ¿no? Como innato por una parte, como que al final también se ha ido desarrollando con una educación que nos han dado, la cual nos han hablado de la necesidad del sentido de la justicia, ¿no? Y al final buscas eso en la novela. Entonces, ha comentado ahora el tema de dar una mala noticia a una familia. Y precisamente en lo que estaba escribiendo ahora, últimamente, me he centrado mucho también en la parte esa, en lo que debe sentir una persona cuando va a decirle a otra, oye, que ha pasado esto, oye, que ha sucedido esto, qué debe sentir, qué tiene que tener en el estómago en ese momento. Luego te lo explico cuando. Sí. Bueno, explícamelo a mí también, que yo también lo quiero saber. Es que es eso es lo malo, que en realidad, por desgracia, lo he estado viendo estos últimos días también con un grupo de homicidios. Y es brutal. O sea, y eso que yo no era el que iba. Es que eso es lo que pasa, que no me quiero imaginar. Es algo que por lo que... Entonces, todas esas sensaciones es lo que intentas dar hasta a personajes secundarios, ¿no? de una novela, para que de una manera humanizarlos y hacerlos importantes y al final que sea eso, que nos toquen por dentro, porque al final, como no nos dejen algún tipo de... incluso de mella, que ellos sufran una mella a través de lo que van viviendo, pero que el propio lector no sufra una mella también por lo que va leyendo, entonces no vale para nada esto. Bueno, yo ya os he dicho, a mí obviamente me dejan una mella, pero claro. ¿y a vosotros? Como padres de esas criaturas. No sé, yo lo que quería matizar un momento, porque a mí lo que me gusta pensar y el dilema que quiero plantear al lector es la diferencia que muchas veces hay entre la justicia y lo que es justo. Claro.
¿vale? Mis personajes, Marcela, se enfrenta a el dilema: ¿hago justicia? Es decir, cumplo las normas, lo llevo ante un juez, etcétera, o hago lo que es realmente justo. Y ella tiene que decidir. Tiene que decidir. Y el dilema es grande, porque muchas veces, la justicia no coincide La mayoría te con diría lo que yo, es justo. Sí. La mayoría. Con lo que es justo, ¿vale? Ves injusticias que dices, por el amor de Dios, pero ¿cómo ha podido este juez o esta jueza decretar esto? Pero si está clarísimo, si a los ojos de cualquier persona sensata eso está clarísimo. Entonces, lo que me gusta es enfrentar a mis personajes y al lector a ese dilema. ¿Qué hago? ¿Cumplo las normas o hago justicia? Además es que justicia, justo y eso. No, si la raíz es la misma. Claro, pero, sí, pero yo no tiene nada que ver. pero terminológicamente hay muchos matices y ahí me pregunto yo también y me hace pensar, ¿es justo o hay justicia con vuestros propios personajes, con la inspectora y los inspectores? ¿Es justa la vida con ellos? A lo que se tienen que enfrentar, porque en el quebrantahuesos, ¿qué pasa con Nicolás Valdés? ¿Es justo? Es que no siempre puede ser. Es que, como intento mostrar la vida como es, no siempre puede coincidir la justicia con lo justo. Es pero él imposible, sí porque tiene no que coincide. aplicar justicia. Claro, ¿Y pero- qué tiene de justo para sí? Porque en este caso, Efectivamente. a él le pasa igual. O sea, ¿qué pasa? Él está defendiendo y pelea una causa, ¿no? Pero el arranque de la novela, ¿dónde está la justicia y lo justo? Bueno, yo supongo que ese es el motivo por el cual yo dejé de investigar homicidios también. Porque llega un momento que tienes que decidir, yo tengo que quiero tener vida personal, un día me quiero casar un día, igual tener hijos, y si estás persiguiendo asesinos, te digo yo que no tienes vida. No tienes, si te lo tomas como te lo tienes que tomar, no tienes vida. Entonces, créame ya. Lo único que, bueno, acabas haciendo una coraza y se va llenando y ya está. Entonces, yo me voy a correr y salgo y ahora escribo novelas y A mí me salgo. han hablado muchísimas veces, muchos compañeros tuyos, me han hablado de la famosa barrera. Sí. De la barrera que hay que crear, incluso me han hablado forenses y todo, de decir, no, es que aquí hay una barrera. Yo Sí, soy el profesional, sí. barrera, persona. Porque si no, es imposible. No, no se puede vivir no así. se puede. No es se una puede barrera. vivir Pero así. es que yo creo que en este sentido la barrera también la tenéis que tener con vuestros personajes, porque hay cosas que si como lectora me estremecen, vosotros que lo vivís dentro y lo transmitís, algo debéis de sentir para transmitir con esa realidad. A mí hay escenas que lo he Yo- pasado mal escribiéndolas. Hombre, habrá angustia, sí. Felicidad, Sí. me voy a correr porque es que o salgo Sí. corriendo y me voy a hacer deporte y me desvinculo de lo que le está pasando a Xavier ahora mismo, o es que me voy a acabar yo. ¿Cómo lleváis eso? Porque claro, un libro, pero una saga, una persona que evoluciona, que viene, que va, la vida le da un giro. ¿Cómo lleváis eso? Yo hay escenas que tengo que parar, que termino de escribirlas, son estremecedoras para mí. Y yo recuerdo en mi tercera novela, en Te veré esta noche, había una escena que me costó muchísimo escribir. Cuando terminé de escribirla, que tardé días en escribir una escena, cerré el ordenador, yo recuerdo que era verano, salí del despacho y dije, necesito una cerveza. Me voy. Y salimos a la calle, fui con mi marido, salimos a la calle, tomamos una cerveza, respiré y tardé 3 o 4 días en retomar la novela, porque yo lo primero que hago cuando me pongo a escribir es leer lo último que he escrito para coger el hilo, refrescar, ponerme en situación y seguir. Y, ostras, me dolía leer esa novela. Entonces, yo recuerdo que dudé en dejarla. Dudé porque era una escena dura. Pero claro, si a mí me estaba estremeciendo y yo lo que buscaba era estremecer al lector, y al final la maticé mínimamente y la dejé. Pero yo cerré el ordenador y lo cerré durante varios días. Porque no. Y en Bajo la piel también hay una escena que para mí fue una línea roja, cruzar una línea roja, era algo que yo había dicho que nunca iba a hacer. Lo he hecho. Y ya solo me queda una línea roja, o sea, por cruzar, que de momento me niego. Pero Bajo la piel crucé una línea roja que pensé que nunca iba a cruzar y fue duro. Y muchos lectores me dicen, ¿pero cómo has podido? Y digo, es que había que hacerlo porque era lo que la historia pedía. Yo voy a desdramatizar un poco.
os aseguro que no hay nada que enganche más como policía que perseguir asesinos. Estamos hablando esta tarde. No hay nada que enganche más. O sea, es adictivo y si no, no habría lectores que quisieran sufrir con los personajes a la hora de... Es adictivo, es un reto, y la escena no deja de ser una escena. Yo intento que mis escenas de crimen no son muy sangrientas. De hecho, mis agentes me piden que ponga un poco más. Pero claro, cuando yo he visto en 2 escenarios y tantas escenas tan impactantes, no le veo Tú juegas con ventaja porque tú las has visto de verdad, pero yo solo me las he imaginado. Claro, entonces para mí... No, ellos tienen más mérito, desde luego. Eso no, me refiero que es normal que te estremezca menos porque tú has visto cosas mucho peores en la vida real. Entonces, por muy duro que sea lo que tú escribes, en tu trabajo, por desgracia, has visto esas cosas, pero de verdad, con gente como nosotros. Sí. Entonces... con personas que tienen una vida y que tienen todo lo que explicaba antes. Claro, eso es. Entonces, claro, yo que he visto personas fallecidas por mi trabajo, porque soy periodista, pues porque al final estuve 3 años en sucesos y alguno me ha tocado, pero nada parecido. No había violencia, no había tal. Claro, entonces yo lo que escribo lo veo con tantísima claridad que para mí es casi como si estuviera con Rafa investigando un crimen, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, Susana, porque cuando lees la biografía dices, bueno, Rafa se dedica a su carrera profesional, es esta, etcétera, pero claro, vosotros pensar que puedes llegar a justificar que él pueda dominar, ¿no? Un poco todas las emociones y conjugar lo que eso, porque si no él no podría trabajar, no podría desempeñar ese puesto de trabajo. Pero aprovecho para deciros que en vuestro caso, y os asustáis cuando os preguntan o cuando os dicen, yo pensaba que vosotros erais normales. Eso me lo dicho. Porque yo me pongo a pensar en vuestras familias, parejas, etcétera, y cuando se duerman dirán, ¿qué tendrá en la cabeza? Porque con lo que escribe, en este sentido, muchas veces compartís las emociones con las personas allegadas, con amigos. Estoy sufriendo, le ha pasado esto al personaje y no sé qué hacer. Sí. No sé. Yo muchas veces, pero muchas, o sea, salgo y hablo con la gente de casa y les digo, es que tengo esto, no sé qué hacer, y luego practico, hay cosas que practico en casa y es una anécdota divertida por desdramatizar. Yo nunca he apuñalado a nadie. Bien. ¿Vale? Entonces, nunca jamás. Entonces... Pues yo voy tomando nota, porque... Esa es la línea roja que a lo mejor va a pasar, Le cuidado. Yo nunca he apuñalado a nadie. Yo voy a respirar aliviado. Sí, entonces yo tenía una escena en la que un personaje apuñala a otro. Yo no tenía ni idea de cómo hay que mover el brazo, qué músculos intervienen, qué sensaciones tienes, si te puede dar un rictus en el cuello, no tenía ni idea. Entonces yo cogí un cuchillo de grandes dimensiones de mi casa y una sandía. Ahora sí que estoy nervioso. Y entonces, claro, yo cogí la sandía, la puse encima de la mesa, la sujeté un poquito así, entonces cogí el puñal, como creo que se tiene que coger un puñal, y le clavé. Dije, pues mira, el bíceps, el antebrazo tiene que estar rígido, la muñeca es importante. Y mientras yo tomaba nota, mi hija estaba en la puerta y me decía, mamá, ¿me estás dando un miedo? Entonces, y apuñalé una sandía para poder apuñalar en la ficción a una... Escritora de método. Sí. Claro. No, pero claro, yo no sé, tú imagínate que yo digo, yo qué sé, con el bíceps no sé qué, y tú me dices, a ver, bonita, esto es trabajo de antebrazo. A mí esas cosas son una tontería, pero me parecen muy importantes. No, desde luego. Claro, Sí. entonces para alguien que nunca ha apuñalado a nadie... Bueno, yo no he apuñalado ni a nada, nadie, ¿eh? claro. Se ha hecho muchas cosas, pero ya te lo apuñalar digo, no. luego te lo explico. Susana. Luego te lo explico. Susana, cariño, te lo voy a decir yo. Vale. Que lo pienso realmente, eso no es ¿Tú has normal. apuñalado? No, No, perdóname. Es que lo está pensando mucha gente, pero te lo voy a decir yo. Eso no es normal. sí es, Blas. No es normal, Susana, diga lo que digas. Sí, que Yo me voy a posicionar con mi amigo Blas. Oye, muy mal los dos. No, dile que ahora no te... Porque él ahora, después de lo que tú has contado, parece prudente, pero la Sí, llamada claro. de teléfono que él hace para informarse, el que está al otro lado del teléfono con las preguntas que hace, dice, estas preguntas y estos planteamientos que se hace este señor, que para escribir... Lo peor es que ya no llamo por teléfono, lo peor es que me planto allí. O sea, bueno, cuéntale un poco eso para cómo siguen las sagas. A ver, es que en ese sentido... ¿Dónde se planta? En ese sentido,
ha evolucionado todo mucho. A ver, es verdad que tú, sé que al final después de decir esto, ahora voy a quedar yo mal. Supera esto. No, sí, es verdad que a ver, todo empieza con la inquietud de llamar por teléfono a la policía, oye, ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo actuáis frente a esto? Entonces ya primero te miran raro, pero luego ya te van conociendo, ¿no? Y ya no te miran tan raro, pero lo bueno es el querer tener más inquietudes, sobre todo ya mirando en el lado de la criminología, ¿no? Y querer entender el mal y la maldad y por qué suceden ciertas cosas como prevención, ¿no? Y entonces lo empiezas a enfocar de otra manera. Yo, por ejemplo, ahora lo enfoco de otra manera todo. Yo todo lo que investigo ahora ya prácticamente casi ni es para novelas, porque no, lo empleo más para la parte criminológica, en la parte de poder, a mi modo, ayudar en ciertos aspectos, en ciertas incluso investigaciones. Por ejemplo, siempre lo he contado muchísimas veces, pero hay un caso que fue muy famoso, sobre todo en los años 90 hasta el 96, que se tuvo conocimiento de un asesino en serie que hubo aquí en Almería, el asesino de los Barrancos, que por cabezonería mía ahí, por ejemplo, sí que hubo una injusticia muy grande, que ahí se recibió una llamada, eso me lo contó a mí el propio Policía Nacional ahí en Almería, que recibió una llamada de la jefatura que le dijo que dejaran de investigar que eran putas lo que estaban muriendo, ¿no? Entonces ahí hablamos de la injusticia, ¿no? Pero sobre todo mi cabezonería me llevó a querer seguir más allá y conseguir trazar una línea de crímenes que siguieron después reales de ese asesino, ¿no? Entonces, gracias a otra gente, otros policías que están en grupos de homicidios grandes, conseguimos cercar no quiero que suene con lo que no es, pero conseguimos cercar mucho más al asesino, que se perdió en los 96 y conseguimos seguir hasta el 2018, la pista. O sea, a mí, ahora mismo, todas estas investigaciones, todo este tocar puertas, todo esto, me sirve para eso. Y también es la satisfacción personal de poder aportar mi granito de arena, por muy pequeño que sea, para conseguir algo de justicia. Porque en ese caso concretísimo es la mayor falta de justicia que he visto yo nunca. Y ya ni siquiera leyes ni nada, simplemente justicia humana, que no la hubo en ningún momento. Y por ejemplo, pues a mí me ha servido para eso, ¿no? Entonces yo no he apuñalado una sandía. No lo va a decir. No lo voy a decir tampoco, si lo he hecho. Yo es que, vamos, normal, yo en la cabezonería me puse a investigar y me puse al servicio apuñalé una sandía, todo es muy sencillo, como podéis observar. Sí. Entonces... todo por los lectores. Sí, todo, sí, por los lectores. Porque lo que hacen por nosotros, desde luego, sí. que es que, de hecho, yo muchas veces me pregunto... que os llevo ya no a las sagas, porque por supuesto, obviamente es lo que decimos, hay un personaje complejo detrás y ganas, ¿no?, de saber incluso como escritores más, ¿no?, sobre ellos, dándole vida. Pero ¿qué os hizo escribir novela negra, o lo que ahora mismo es novela negra, que podríamos, porque estamos en un festival de novela negra, pero yo os digo una cosa, en este caso las tres novelas que ahora tenemos encima de la mesa, que son las recientes, es que tanto tienen de negra, pero tienen muchos otros matices, sí, que yo me es difícil clasificarlas desde el punto de vista incluso literario, ¿no? Porque creo, por ejemplo, que lo psicológico cobra tal protagonismo, ¿no?, que quiero escucharos también a vosotros si os sentís cómodos dentro del concepto de novela negra, si verdaderamente consideráis que se puede hablar puramente en vuestras novelas, o qué matices le meteríais a vuestras novelas que hacen que haya algo más, ¿no? Es la eterna discusión. Sí. ¿Qué es novela negra y qué no? Por suerte, la novela negra es inteligente y evoluciona, como evolucionamos nosotros. Entonces, ¿qué es novela negra? ¿Solo es novela negra lo que se escribía en Estados Unidos en los años 20 del siglo XX? Pues no, ahora no. Ahora ha evolucionado. Y el thriller, que thriller significa estremecimiento. Una novela que te estremece. ¿Una novela negra no te estremece? Sí.
Una novela negra no tiene investigación, no tiene parte policíaca, no tiene... Son híbridos. Entonces, pero es híbrido desde el principio. Los lectores son híbridos. Vivimos en una sociedad absolutamente diferente a la que vio nacer a la novela negra. Somos una sociedad audiovisual, tecnológica, influencia global. Global, eso es muy importante. Entonces, la novela negra, ¿qué es? Es un híbrido, es tecnológica, es muy visual, ha evolucionado, es mi opinión. Entonces, ponen novela negra por la manía que tenemos de catalogar las cosas, porque los libreros necesitan saber dónde meter cada novela. Pero realmente, ¿qué es? Una novela, es narrativa, es literatura, es una historia, es una aventura, es una apuesta, ya está, es un libro. Y como lectores, entonces, ¿qué pedís a una novela negra? Bueno, es que yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que es un tema de catálogo que a mí la verdad es que no me interesa. Yo sí que sé cuando voy a una librería dónde buscar mis novelas, porque sé que están en la novela negra, porque son policíacas o son de delincuentes cuando hablo de full. Pero yo escribo para entretener y para que la gente se lo pase bien y para que me lo pase yo bien escribiendo. Entonces, es que me es indiferente si me llaman negra o policíaca o de procedimiento. Al lado de algo tan Claro. con tantos matices, pero por eso os decía, cuando os acercáis a una librería como lectores, igual que nos acercamos todos, sabemos que están clasificados, ¿no? Pero dentro del género, que es lo que llamamos novela negra, ¿qué ingredientes tiene que tener vosotros como lectores? ¿Qué buscáis? ¿Qué os remueve? Porque creo que eso también hará que os condicione, ¿no? A la hora de escribir vuestras propias historias, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también saber, como lectores, ¿qué os hace vibrar, estremeceros, pensar? Sí, yo creo que al final, ya si nos vamos puramente a lo que se concibe como novela negra a día de hoy, lo purista, creo que se busca una novela con alta denuncia social, que muestre mucha realidad, que muestre... Entonces, claro, pero bueno, lo que estamos comentando, que volvemos a lo mismo, no me quiero repetir, pero es cierto, es una pequeñísima parte. Yo sí busco hablar sobre, vuelvo otra vez, a lo mismo de la injusticia, pero vuelvo a contar cosas que a mí me parecen injustas, ¿no? Y las transformo en historias. De hecho, ya digo, lo que estoy escribiendo ahora justo es otro tipo de injusticia que a mí me parece algo injusto, y como me apetece tratarlo y me apetece hablar, dar mi punto de vista, y sobre todo tratar de resolverlo en una ficción, pues voy a por ello. Entonces, pues sí, pues hay una parte de denuncia social, hay una parte de investigación, hay una parte de giros que serían más como la parte thriller, incluso muchas veces, pues yo también hablo aquí de la historia de la Policía Nacional. Entonces, pues vamos a decir también que es histórica. Nicolás siente atracción pues también es romántica. Entonces, qué bonito. Al final, ¿en qué entramos, no? Entonces... es imposible y sobre todo también es muy cliché que nosotros digamos que no se debe clasificar, pero es que es cierto, no se debe clasificar porque lo bueno es que, como dice también Susana, esto ha evolucionado mucho, ya no es el detective rudo con Sí, la el chica arquetipo. cogida del brazo que Con las uñas fuma afiladas, el tabaco negro de uno tras otro. Pues sí, habrá componentes también así, pero no es puramente eso ya. Hay muchísimas cosas, muchísimos matices. No sé, por ejemplo, por meterme en otro... también he leído algo que se clasifica como novela negra, que fue, por ejemplo, Quimera, de César de Pérez Gilligan, la que habla de algo futurista, que habla también es que mucho, es que tanto que no tiene sentido ya decir debe tener esto, debe tener lo otro. No, lo que debe tener es una historia que entretenga. Al final, yo también pienso eso. Este libro está hecho para las horas que le dura a la persona que lo tenga delante, pues pase entretenido, sumergido en la historia y que no piense en la porquería de mundo que tenemos alrededor. Y ya está. Sí, Poco claro, más. vosotros pensáis entretenimiento. Sí. El problema del entretenimiento es cuando sales con la familia, intentas tener una vida normal y tú, en lugar de comportarte como una persona normal, estás deseando volver a tu casa para ponerte a leer. Eso, No, pero eso también es de persona claro, normal. es que vosotros también Claro. jugáis un poquito con los sentimientos. Yo lo que le pido sobre todo a una novela que yo vaya a comprar para leer es que tenga calidad literaria. Es decir, que esté bien escrita, que sea una buena historia, pero que esté bien escrita, ¿vale? Que tenga
que se vea que el escritor, la escritora, se ha dedicado a dar todo lo que puede para que esa historia esté bien escrita, que tenga un personaje con el que empatices para bien o para mal, ¿eh? Ojo, porque puedes odiar al personaje, lo puedes odiar, pero que te remueva por dentro. Y yo creo que para eso la elección de palabras, las formaciones, las frases, los párrafos, la selección de escenas, el orden, es muy importante. La atmósfera. Sí, crear una sobre buena todo. atmósfera, Sí. ¿vale? Y que tú estés ahí metida, rodeada, que te quedes a vivir en esa novela, pero sobre todo calidad literaria. No puedes, o sea, la novela negra no es un género menor. No, en nuestra mano está hacerlo un género superior. ¿Por qué la narrativa es la reina de los géneros literarios y nosotros somos como la zarzuela frente a la ópera? No, para nada. Tenemos unos autores, antes hablábamos de Rosa Montero, Claro. la trilogía de Bruna Husky, Madre del Amor Hermoso. Es Que además juntamos también lo que estábamos hablando. Es verdad, de- o sea, es novela negra, inclasificable, ciencia ficción, o sea. es inclasificable. Pero es que te paseas, te subes en la primera frase y te vas balanceando hasta la última página de la tercera novela. O sea, es No, no, es maravilloso. que te balanceaste, incluso hablas tú solo, te comunicas con el resto, no sabes lo que está pasando aquí. Claro. Entonces la gente te mira raro, como que, pero si está con un libro en la Claro. mano, ¿cómo que no sabes lo que está pasando aquí? Entonces, claro, es verdad que también como lector, cuando eres tan fiel seguidor, pues también te empiezan a mirar un poco raro, porque es decir, hija, bastante sufrimiento hay en el mundo para que tú te leas esto y dices, que tú no te imaginas lo que es esto. No te imaginas, ¿no? Entonces, es cierto que en ese sentido yo estudié filología, estudié también periodismo, ¿no? Y por la balanza entre ambas me doy cuenta que una novela, o en este sentido, la novela negra, como decías, es un género mayor, precisamente porque la parte más purista de un lado y de otro se me olvida. No veo la técnica, no veo la técnica en la que yo me he formado Claro. para catalogar una novela. No, a mí lo que me hace saber si esas novelas son buenas o no, me lo dice la piel. Pues entonces ahí está el triunfo. Ahí está, eso Ahí es. está el triunfo. Y tiene que Además. ser la selección de las palabras, lo que estamos diciendo, la calidad literaria, tiene que ser buena. El lector, como ha dicho muy bien Rafa, es muy inteligente, leen mucho. Y tú te tienes que esforzar y te tienes que vaciar por dentro para hacer una novela bien escrita. Que digas, no me jodas, Claro. esto, o que sufras, o que dices, perdona. O sea, que estés viviendo. Y eso es la calidad literaria. Y por eso yo me enfado mucho cuando dicen, no, es que escribe novela negra. Dice, escribe tú. Claro, hace empatizar tú ¿Sabes? a alguien Hay con, veces- con los sí, sí, sentimientos que- si no está bien que- escrito. Sí, que Claro. sale mi parte de Bilbao y digo, escríbela tú. Claro, o sea, Sí, no, la verdad es que yo es cierto que creo que el lector, en este caso, cuando se olvida absolutamente de todo y entra de lleno en las tres, consigue entender verdaderamente las sagas cuando dice, por ejemplo, joder, Rafa, te has superado, tío, ¿cómo me has hecho esto? Ahora, en esta, o ¿qué tienes? O de estar, yo he estado así leyendo El quebrantahuesos y decir, joder, Black, ¿qué tienes en el cerebro? Pues lo mismo le digo a Black. no que lo quieres mismo- saberlo de verdad. Pues, alguna vez sí, no, alguna vez he dicho que le escribo por Instagram y le digo, ¿me puedes decir, por favor? Pero no por nada, sino porque en su personaje considero que las respuestas que no le puedo preguntar a su personaje porque no me las va a responder, necesito que me las responda él. Y si no sigue escribiendo la saga, ¿qué hago yo con esas preguntas? ¿Quién me responde a mí mis preguntas? Porque claro, en el caso de vuestros personajes, es que los lectores necesitamos todavía respuestas. Y no es te necesito darle vida por darle vida. Ya. Es que le habéis dado vida a unos personajes que como lectores, pues es como el que te da un caramelo y después te lo quita. Gracias. Es que es la verdad. Entonces, como os decía, no buscamos ya novela perfectamente escrita, buscamos volver a sentir, y como los personajes nos han hecho sentir, hasta el punto de decir, con la que tiene encima un asesinato, ¿pero qué haces enrollándote con este? ¿Para qué te complicas la vida? No te enrolles con ese, estate quietecico, ponte a investigar, ¿qué necesidad? ¿Por qué? Porque la vida real también, y tu colega te dice,
no hagas eso, esa no te conviene. El otro no bebas que mañana tienes resaca cuando te levantes y te tienes que ir a trabajar. Pues claro, y nosotros eso lo hemos escuchado como personas, ¿no? Y esa realidad que nosotros vivimos todos los días, las encontramos en ellos. Entonces queremos seguir viendo su vida, cómo avanzan, qué les pasa. Entonces, yo no quiero ni siquiera hablar de sagas. Yo quiero hablar Marcela, yo quiero hablar de Xavier, yo quiero hablar de Nicolás y quiero saber cómo les va la vida, a qué se han enfrentado ahora, qué trauma les ha vuelto a revivir, porque como hemos dicho, entre la justicia y lo justo, ¿qué les ha pasado ahora? Porque es que los pobres también tienen su aquel, porque claro, ellos parece que imparten justicia, pero es que después también a mí se me revuelve la misma pregunta hacia ellos. Es que ellos sí que muchas veces intentan ser objetivos y justos, pero yo me pregunto, joder, es que yo con ellos también no sé cómo se puede ser justo cuando la vida contigo tampoco lo es, ¿no? Entonces eso hace que vuestros personajes, creo que requieren de, por favor, continuar viviendo. Porque si no viven, ¿qué hacemos? Porque decimos muerte digna, ¿vale? Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero sin muerte digna, ¿cómo van a desaparecer? ¿Cómo se van a ir a comprar tabaco y no van a volver? Oye, por favor, es que como lectores, decirnos algo, por lo menos algo. ¿Qué va a pasar? Yo mi siguiente novela no es de Xavier Massip. Sí, yo no quiero saber pero si sí, es inminente. Sí, si no, yo continuaré con Xavi. Nos tiene que contar algo, ¿sabes? Sí. No tengo todavía pensado dónde lo voy a situar, no, porque eso, como decía Blas, tú tienes pero sí, haré más personajes. Me preguntan mucho si voy a seguir con Cristina también, con el personaje. Bueno, es que eso te decía al principio de princesas y dragones, ¿no? Tengo alguna cosa también para Cristina, pero ya estoy en otra cosa ahora. Como bien ha dicho también, comentan mis compañeros, te has de airear, has de sacar otras cosas y eso también me ayuda a mí a no repetirme, a no buscar otros retos. Claro, no. Si nosotros como lectores también queremos ver otros perfiles vuestros, pero por favor, que no se vayan, como decía, por la puerta de atrás. No. Dejarnos saber qué les pasa, ¿no? A ellos. Y Blas, ¿qué? Yo solo digo que el día que muera Nicolás no será muerte digna. No, eso ya lo sabemos. Tiene que morir de una forma absolutamente ridícula y claro, porque si no que... Hombre, ¿qué claro, para que te causar, insultemos, ¿no? Como lectores y digamos, es que sabíamos que le iba a hacer, lo sabíamos. ¿Por qué quiero yo la muerte en el suelo desangrándose con alguien llorándole? No, se caerá de un monopatín y se dará un golpe en la cabeza o algo. Algo muy ridículo y algo muy... No tengo ni idea. La verdad que... yo sé que sí que... A ver, si yo digo las cosas por decirlas, pero yo sé que sí que volveré con Nicolás, pero es eso, cuando tenga la historia que sienta que necesita vivir Nicolás y que va a contar con sinceridad y que va a actuar con sinceridad, porque creo que al final es eso lo que haya hecho que una persona haya leído la trilogía, por ejemplo, y luego haya vuelto a por el Quebrantahuesos. Muchas personas no han vuelto porque no les ha gustado. Entonces, a los que sí que les ha gustado y han vuelto, es por una serie de características que espero seguir teniendo después y que necesito que se cumplan de manera sincera, sobre todo. Entonces, cuando sienta que con sinceridad lo tengo que contar, lo contaré y mientras contaré otras cosas, porque como dice Susana, por desgracia o por suerte, yo no sé las historias que tengo ahora mismo en la cabeza y que quiero ir contando poco a poco, porque si no me va a salir por las orejas. Y Marcela, en esa tinta que también lleva en la piel, esos rasguños, ¿tiene ya algún otro rasguño que decirnos? Estoy a un capítulo de terminar la tercera entrega de Marcela Piel de Lobo, que se publicará, si todo va bien, en marzo. Y tengo... ¿No es corta ya? No es corto. Quiero que ellos hagan alguna pregunta. Ah, perfecto, sí. Pero sí, un poco sí os corto porque se nos acaba el tiempo. Pues estamos súper a gusto. gusto. Me gustaría que ellos hicieran alguna pregunta. Nos cierran Cartagena ya. Sí, nos cierran Cartagena. Qué bonito. Si quieren, claro. Qué mal rollo ver a todos los que estaban dormidos ahora, ¿eh? Nos vemos. Parecía que estábamos aquí en el salón de nuestra casa los cuatro y de repente... Claro, de repente mira y dices, uy, había gente. Seguro que tienen mogollón de curiosidades y ahora se están cortando. Rosa tiene aquí una...
Bueno, para Rafa, tienes más personajes aparte de Xavi Masip. ¿Le tienes cariño alguno en especial? Bueno, sí, yo claro, los que me han leído son lectores míos, saben que Full tiene un cariño, le tengo un cariño especial. Bueno, tenemos un tema sentimental, ¿no? Es la última novela que leyó mi madre antes de fallecer y que no vio publicada, ¿no? Entonces, Full es ese personaje que es un delincuente que cae tan bien a todo el mundo, sobre todo a Charo, que me tiene amenazado siempre a que le escriba más novelas de Full. Y claro, yo creo que le coges cariño a todos los personajes. Tomás Montes es un personaje que salió en pandemia, como le pasó a muchos compañeros, y claro, las promociones fueron muy justas. Es un personaje que yo creo que tiene una historia muy buena y no ha acabado de entrar. Sí, yo creo que todos los personajes que le hago les pongo un cariño a todos y no sabría decirte, ¿no? Porque no es que sean tus hijos, ni mucho menos, ¿no? Porque no es ni mucho menos ese símil, pero les coges cariño porque te pasas muchas horas con ellos, muchas horas, y muchas en sus cabezas, ¿no? Y en su hacer. ¿Y Tomás Montes seguirá? No lo sé, de momento no tengo pensado. Antes tendrá Full seguro, antes que Charo, tranquila. Y seguramente antes Xavi Masip, seguramente. Bueno, además Full te dio aquí un regalo bueno, ¿no? Bueno, claro, aparte de todo, y me dejaba lo más importante, ¿no? Que gane el premio de Cartagena Negra con Full, ¿no? Que el primer premio de Cartagena, ¿no? Que siempre digo, y lo he dicho antes en la comida, se lo comentaba a ellos. Cartagena Negra tiene un premio de esos que a los escritores le tenemos un respeto, porque yo cuando recibí este premio no conocía a Antonio ni a Paco, no conocía a nadie. O sea, en Cartagena yo no había estado nunca. Entonces a mí me han dado un premio gente que ha leído mi novela y le ha gustado. Entonces yo creo que no hay premio más imparcial que ese, ¿no? Entonces todos los escritores que están nominados o que aspiran a tener Cartagena Negra es un premio muy preciado. Por allí. A Rafa si por tu trabajo en alguna ocasión has tenido que interrogar a un asesino o a un homicida. Sí, claro, y les he puesto las esposas, sí. Sí, bueno, una cosa es que les pongas las esposas y otra que les interrogues, qué se siente y no sé, es que me imagino la escena de una película. Y claro, en las películas ves algo, pero no tienes la oportunidad. No es como las películas. No es como, películas. No, claro, aquí tienen un huevo de derechos. Entre ellos el no hablarte y no les puedes obligar a hablar. También depende del asesino, ¿eh? Yo, por ejemplo, el asesino de las dos policías de Hospitalet que comentaba antes con Susana, de ello antes, sí. Un psicópata absoluto. Bueno, es que no tengo palabras, ¿no? Es que tienes delante un desecho humano. Entonces, bueno, no sé, aquí entra la barrera que comentaba Blas, ¿no? Pues bueno, es trabajo y tú vas allí y ves el escenario y trabajas y ya está. Y buscas respuestas. Entonces, yo en ese caso fue uno de los del equipo, ¿no? La dirección la llevaba a mi subinspector y te metes allí a todo. Entonces, cuando lo tienes delante y en algún caso, como en este caso, por ejemplo, era un señor bajito, no sé, piensas, ¿cómo puede haber hecho este sujeto lo que ha hecho? Es trabajo, es que si no te lo tomaras así, si no me lo tomara así, primero me hubiera salido una úlcera hace tiempo y ya no estaría haciendo lo que hago, ¿no? Entonces es trabajo, y pones una barrera, y lo que me ha ido muy bien, todo esto, es para crear mis historias y mis personajes, me ha ido genial. O sea que... Pero no es como las películas, ¿eh? No tienes ahí... Enseguida se saben todos sus derechos, más que a veces que algunos policías. Entonces, pues... quiero a mi abogado y no hablan. Y antes, históricamente, antes de la reforma de la ley CRIM, ellos no hablaban con su abogado antes, pero ahora pueden. Ahora es como los americanos. Antes eso no existía. Antes yo me reía en las novelas porque lo ponían y decía, pues esto es americano, esto no. Pero ahora sí. Ahora tienen derecho a hablar con el abogado antes de declarar. Entonces, claro, no declaran. Muchas gracias. Os habéis cautivado todos, ¿eh? Sí, están interesados. Es que lo hemos dejado todo muy claro. Claro. Lo hemos dejado todo clarísimo.
Bueno, pues muchas gracias a los 4 y le damos un aplauso y los despedimos ya. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana en la siguiente sesión.